Saludos, saludos, bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes un conversatorio horizontal, transparente, objetivo, con la finalidad de construir una sociedad mejor, pero para todos, siempre con la contribución de todos nuestros amigos televidentes que nos llaman, que nos escriben, que nos comentan de las sugerencias que tiene que hacer al programa. Estamos por el canal 19 de Cinevisión, originando desde Santo Domingo, República Dominicana, con la ayuda de Dios también, transmitido simultáneamente por el canal 6, Canal del Sol, y una red de cables en todo el país que nos ayudan a llegar a ustedes con las plataformas digitales periodismo y sociedad.com. Estamos también en Facebook Live, Andrés Matos, estamos en YouTube y en las plataformas digitales de estos canales. Como siempre, acompañado aquí, digo, casi siempre, de Gregory Caimares, que hay veces que yo no vengo. Exactamente, y están los sábados y los domingos. También, buenos días, Andrés Matos, Licho. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Mira, verdaderamente, desde la pasada semana, pues nosotros reanudamos hoy básicamente el programa con informaciones, porque los lunes son de salud, a cargo del doctor Alfredo Polanco. Y lo que ha primado lamentablemente en todo ese largo fin de semana por el tipo de noticias han sido los hechos violentos que prácticamente todos conocemos. Ya algunos están en proceso de encauzarse para que inicien sus labores de justicia. Otros, hay personas que lamentablemente no habrá ningún tipo de recuperación ni judicial, porque personas ya que participaron en esos hechos no existen ninguna. Y verdaderamente ayer se trató en parte importante de los medios de comunicación qué está pasando con la salud mental en República Dominicana, porque verdaderamente sabemos que muchas veces hay reacciones espontáneas, explosivas, ante eventos inocuos, eventos trivios, y sin embargo uno reacciona de una manera extraña. El caso que ahora se puede decir está en vías de conocerse cuál va a ser el desenlace, inicialmente, sobre todo con medida de coerción, es la del expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que como sabemos se vio involucrado en un evento donde falleció una persona a causa de disparos que éste le produjera, pero que también previamente este señor, el militar, el exmilitar, pues fue agredido. Entonces, ahí viene la disyuntiva, no que se justificó, porque una muerte nunca se justificará, básicamente, sino si él se vio en la necesidad de reaccionar de esta manera. Y entonces aquí forma parte ya importante de qué van a hacer, cómo se van a comportar los abogados de las partes. Mientras tanto, quedan familias afectadas, quedan deudos con un dolor permanente durante toda su vida, quizás por la acción irreflexiva de sus familiares que no supieron manejarse en determinado momento. Y uno lo que piensa es, bueno, bajemos un poco esos ánimos, porque verdaderamente una vida en armonía es mucho mejor que estar en situaciones como la que estamos viendo. Así que cada uno nos toca reflexionar y ponernos en resguardo para, si por acaso del destino nos toca un evento, sepamos cómo reaccionar. Es tarea de cada uno de nosotros planificarnos y decirnos, debemos ser mesurados, tranquilos, para saber enfrentar situaciones inesperadas. Bueno, es de verdad, como tú dices, no solamente el caso del contraalmirante, como decía Alburquerque, Comprés, que es un hecho lamentable porque deja, uno le llama una catástrofe, una calamidad, que
tú no sabes. O sea, la culpa no la puedes ver en el hecho de uno u otro de los protagonistas de este evento. Es un proceso que viene la sociedad dominicana observando, que, como dicen los profesionales de la salud, solo se detiene con una recia, permanente, constante educación por la paz, la formación de una cultura de paz, mediante una cultura de paz. Y eso tiene que hacerlo la escuela, tiene que hacerlo el aula, tiene que hacerlo el currículum de educación, tiene que hacerlo el currículum universitario que forma a formadores, tiene que hacerlo la iglesia, tiene que hacerlo la sociedad en sentido general. Yo escuché en estos días al nuevo ministro de Educación hablar de que la educación dominicana tiene que ser reformulada, tiene que ser reinventada para formar ciudadanos que pudieran convivir de manera pacífica en pro del desarrollo de todos. El individualismo no es la razón por la que nosotros debemos caminar, no es el camino que debemos seguir, porque el individualismo establece competencia de superioridad en todo el sentido de la palabra, y ese individualismo se convierte en irracional en muchas cosas. Por eso que ustedes ven con tantos casos de corrupción, tantos casos de asesinato. Mira el caso de esta familia, donde un agente de la DGC eliminó a cuatro de sus parientes, a su esposa, a su cuñada, a su suegra o a su expareja y a un ciudadano, pero también hirió a un niño. Y este ciudadano, con esa ira, no pensó, él no tuvo la formación de que quitarle la vida a una persona tiene que ir después de un raciocinio, que si lo hace no llega. El caso del contraalmirante, yo sé que mucha gente dice, no, este hombre hay que echarle 30 años, este hombre hay que echarle 20 años. Y uno entiende que él tiene que pagar, porque él evidentemente cometió un crimen, y con agravantes y todo. Pero uno tiene que ponerse en el lugar donde se originó la causa de la muerte de este ciudadano. Este ciudadano que yo, en términos de broma, ayer decían, pero este tipo con 300 libras, este vio a este viejito, flaquito, dicen que porque lo ensució sin querer con un cachú, le entró a dos manos, le dio patadas, le pulverizó la cara y le dio hasta por los testículos de que le dio patadas. Los que estaban ahí ayer, que no querían hablar, pero que algunos dijeron, no, él no podía esperar, porque él tampoco sabía a quién él le había dado todos los golpes. Ahora yo te pregunto, ¿por qué él tenía que darle golpe a este señor? ¿Porque le ensució algo? No sé. Entonces ahí es que uno tiene que verse en el momento, en ese momento de cómo reacciona una gente. Este viejo, como el que dijo él, mira cómo me ensució, y no esperó nada, le entró a patada, a golpe a todo el mundo. Cuando le dijeron, este hombre es un general, entonces huyó por la izquierda, porque él le dio como que él era superior al viejito, y el viejito era un general retirado que él no conocía. Cuando le dijeron, ay, tú le acabas de dar golpe a un general, y cuando le estaba dando, que se lo estaban quitando, no lo quería quitar.
no lo quería soltar. Cuando lo soltaron, el hombre salió a buscar su arma, entonces le dijeron quién era. Entonces sí encontró cómo huir. Él debió haber huido cuando lo ensució, pero la violencia, la superioridad que él tenía, impedía, la formación con la que venía, impedía que él racionara de esa manera. Mira dónde está, dos familias destruidas, un asesinado y un militar que dice que perdió, perdón a mis hijos, cometí un error porque no tuvo la oportunidad, pero tú tenías la oportunidad de reflexionar cuando a ti te dan tanta galleta y tanto trompones así, de irte con tu, que hay mucha gente que no se ponen ahí, de irte, y este tipo no me hizo nada, y me voy con esos golpes dados, un hombre que fue oficial, todo eso se verá. ¿Cómo pasa eso? Evitando el origen, evitando la violencia. Evitando, porque con una excusa, mira, excúsame, yo no, ya con eso era suficiente. Y hoy tuvieran cada uno en su casa, sin lágrimas, sin comentarios estúpidos quizás de mucha gente, pero estuvieran todos en sus casas. Entonces eso tiene que ser parte de la formación del ciudadano. Pero eso no termina ahí. Después de eso, yo creo que tiene un video ahí, para que ustedes vean, porque es un problema cultural. Alejandro lo tiene. Yo le mandé un video a Alejandro para que ustedes vean. Pónmelo ahí. Pónmelo ahí. Tranquilo, tranquilo. Permiso, entregue los documentos. Estoy mal parado y entonces, por ese motor que está ahí, tengo la llave puesta del coche y viene pa' y me da un garrazo ahí. ¿Qué te digo a ti? ¿Qué te digo? Usted me dio, usted me empujó. Si te da un hombre, coño, te tumbo. Deme, túmbame. Oíste. Permiso. Adelante. Está bien. Es que están abusando. ¿Tú sabes por qué el otro día pasó lo que pasó? Porque estaba en rojo. Tú dices que estaba en rojo y estaba apagado en el semáforo. No te oigo bien. Oíste. Aguántese ahí, Creo que tiene que ponerme la multa. Creo que tiene que ponerme la multa. Usted no se va, porque ese es el problema. Si usted quería irse por encima de los policías. No, yo no quería irse. Usted quería irse por encima de los policías. Déjame la llave. No, tome la multa. No, no es mi vehículo. Un momentito. Un momentito. Vamos a llegar hasta acá. No me empuje. Vamos a llegar. Oiga, pero tranquilícese. No me empuje. Sí, tú eres un hombre, yo también. Tenga cuenta entonces. Mira entonces el paso. Tenga cuenta. Oiga, me estoy cortado ahí. Usted es responsable de eso. ¿Dónde está? Dice usted, coño, míralo, mía. Deme la vaina mía. ¿Usted lo vio? Sí, hombre, que usted lo vio. ¿Cómo que usted lo vio? Ven acá. ¿Cómo que usted lo vio? Móntate con él ahí, llámalo corte. Móntese, caballero. Vaya, ¿De qué tú me vas a acusar? Permiso, caballero. No. Permiso, con ¿De qué permiso. tú me vas a acusar? Con permiso, le dije. Haga lo que yo le estoy diciendo. Móntate con él ahí. No, ese Llámalo vehículo es corte. mío. No, tú te equivocaste. Está bien, yo voy a buscar una grúa. Está bien, no hay problema. No hay problema. Yo me lo llevo en una grúa. Pero sí, no. Ah, pero te lo estoy diciendo por la buena, ¿cómo quieres? Está bien, vamos. Y entonces yo quiero poner una querella en contra de esta tipa porque yo estoy cortado. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué pasó? Simplemente yo estoy mal parado. Yo es verdad, yo lo admite. sí, yo estaba mal parado, pero no es tampoco para que vengan con una actitud de agresividad. Porque ¿qué es lo que hay que hacer? La licencia y entonces sencillamente ponerme una multa y ya, pero no golpearme, no darme ¿Usted golpe. entiende que no era necesario llegar a estos términos? No, porque no era necesario eso, no era necesario. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Además nunca he caído preso, no es un delincuente. Dos policías de AME, un policía de AME, Entonces, una policía, una... ¿se ha presentado aquí a que... No, yo vine en calidad de detenido porque esta gente, porque yo ellos no han venido, fíjate tú que no tienen la responsabilidad de haber venido. Ahora hay que ir al hospital a hacerme un diagnóstico del golpe, porque yo voy a poner una querella en contra de la policía de AME y de AME si es necesario. Porque eso no, ¿y por qué? Una violación de tránsito, ¿pero y por qué? ¿Cuál es la razón? Que me explique.
No, entonces no puede ser eso. Él estaba mal estacionado, vino lo que él dice que la señora de DGC, no Ahmed, la señora de DGC, la gente lo golpeó. Sí, él dice. ¿Pero bajo qué circunstancias? Él dice que hay un motor parado delante. El semáforo está apagado. Entonces él se para mal parado porque tiene un motor adelante. Eso es lo que él alega. Y reconoce que se paró Y mal. reconoce que se paró mal. La AMED le está pidiendo los documentos, pero no se lo está pidiendo, se lo está arrebatando. Y en el arrebato le da un trompón en la cara. O sea, haciéndole así, le da en la cara y lo corta en el ojo ahí. Entonces él se alarma. Cuando está alarmado vienen dos AMED que en lugar de poner la paz, en lugar de ir, ven acá señor, mire, excúsenos, ven acá, vamos a hablar, esto así. No, le van a aplicar la fuerza de un policía. Que eso a mí lo que están diciendo, móntese ahí. O sea, él tiene que montarse, está golpeado, pero él tiene que montarse, sí. No hay esa cultura de diálogo, de paz, que es una excepción, porque yo vi en estos días un señor, un AME, que detuvo, lo estaba buscando en la red, aquí en mis archivos, que detuvo a un señor que andaba con una muchacha en pantalones cortos, cosas, con una pistola en las piernas, y él se fue en rojo, o venía hablando por teléfono, no sé qué era. El AME lo para, pero el AME ve que tiene la pistola y le dice, dame la pistola, no le ponga la mano a la pistola, desmóntate y dame los papeles del documento, del vehículo. El tipo dice, no, que después que el tipo con una paz, pero encañonado, como debió ser, yo estoy de acuerdo que lo tuviera encañonado, porque el tipo tiene una pistola en la pierna. Entonces le dice, el AME inteligentemente dice, no le ponga la pistola, no, abre el cinturón con la mano izquierda para que no tenga movimiento con la derecha, porque en la derecha él pudo haber tenido, y si hubiera movido la derecha, él iba a coger la pistola y a la AME le iba a disparar. Otra desgracia. Bueno, el tipo obedeció, le quitó con la mano izquierda y dice, dame la pistola con la mano izquierda. Y le dio la pistola. Entonces la AME le dijo, dame los papeles de esta pistola. No, que tú no me detuviste a mí por la pistola. Dame los papeles de la pistola. Se lo llevaron, yo no sé qué pasó con él. Pero tú ves como la diferencia. Un caso difícil, un tipo armado, borracho, sí, porque el tipo andaba con su muchacha ahí. Pero yo lo que les digo es esta cultura de paz. Esos policías que debieron ir, esos dos, porque la hembra, yo no sé por qué la hembra manoteó a ese muchacho. Dan una multa, mire, denme una multa, esto, escúchame, lo que sea. Hable lo que tenga que hablar, porque usted no está por minutos. Hable hasta que el afectado le entregue, porque usted no está por minutos. Cuando él le entregue los papeles, usted no tiene que incomodarse. Déme los papeles, señor. Si tiene que durar media hora, una hora, déme los papeles, señor. Y usted oye todo lo que le dice, déme los papeles, porque su objetivo es déme los papeles. Pero usted no tiene que ser la principal generadora de violencia, como fue ahí en este caso. Es decir, es un problema de la sociedad que nosotros tenemos. Y es gente de poder que cree que el poder es todavía para la violencia. Uno de la policía ve eso, la policía está hecha para la violencia, no para la paz. Y porque los policías se le armó para darle funda a los ciudadanos. Mira, aquí las situaciones en que intervienen los agentes de DGCET y la policía en conflicto de impresiones, de intercambio de impresiones con los ciudadanos, se torna más difícil por el hecho de que la preparación de los agentes no es la más idónea ni la más adecuada, y el ciudadano que anda normalmente en las calles anda con un cúmulo muchas veces de situaciones que no sabe manejar. Es lo mismo que hablábamos al inicio de cómo debieron reaccionar tanto el comunicador que falleció como el vicealmirante que reaccionó. Entonces, ahí hay esa complicación donde participan los agentes que están llamados a controlar la situación, y la manera que tienen de controlarla no es lo más expedita, lo más idónea por la poca preparación que ellos tienen.
Verdaderamente es una situación difícil que vivimos en la sociedad dominicana cuando se presentan estas confrontaciones. El ser humano es impredecible muchas veces ante situaciones de presión, situaciones inesperadas, y cuando se une esto a querer aplicar la autoridad de manera personal, no profesional, pues surgen también situaciones difíciles y con desenlaces muchas veces que hay que lamentar. Esa es la situación. Vamos a una pausa. De nuestra idiosincrasia. Vamos a una pausa y volveremos de inmediato con otros temas. Bien, regresamos con ustedes en esta parte del contenido, a desarrollar el contenido de la programación que tenemos. Una noticia interesante que me agrada, y es que hoy la prensa ha sacado de que la carretera que comunica al vertedero de Duquesa se está construyendo con un financiamiento de 110 millones de dólares. ¿De dólares? De dólares. Wow. ¿Y cuesta tanto esa carretera? Sí, cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero. ¿Cuántos kilómetros? ¿Tú tienes el dato? No es por kilómetro. No solo son los kilómetros, porque los kilómetros varían de acuerdo a la calidad del terreno. O sea, no es lo mismo una carretera que tiene una arcilla fuerte, que tú solo tienes que echarle poco material. Por ejemplo, te quiero decir, la autopista de la avenida de los beisbolistas tenía 20 años que se estaba reparando, pero se reparaba echándole lodo. ¿Ves? Echándole lodo, y sobre el lodo le echaban asfalto. Y cuando ese lodo se podría, se bajaba el asfalto y se rompía de una vez. Entonces volvía a echarle. Ahora hubo que sacarle casi 2 metros, 1,5 metros de esa tierra movediza que tenía debajo del asfalto, ya el asfalto deteriorado, para poder rellenar eso con un material compacto. Ahí el costo se triplica. Entonces el costo ahí, porque esa tierra, ese relleno tiene. Entonces se hacía, por ejemplo, una carretera, si tú la haces y no la desagua bien, no le produce los desagües profesionalmente hablando, con la técnica que amerita, cuando llueve, esa agua se acumula y pudre el asfalto. Entonces, para tú hacerle ese desagüe, implica una visión diferente y tiene que hacer un costo diferente, porque el desagüe te lleva a que tú tienes que introducirle la canaleta necesaria. Ahí se introdujeron unos, creo que 36 tubos, 14 tubos de 36 pulgadas, que fueron los que permiten ahora el drenaje, porque a larga distancia. Sí. ¿Cuánto cuesta un kilómetro? Eso depende del terreno, depende de la calidad de carretera que tú vas a hacer en base al terreno. Entonces ahí, Obras Públicas está apoyada por el BID, construyendo ya esa carretera. Esa carretera va a Duquesa y es la primera etapa para un vertedero renovado, para ahí se aspira un reciclador de desperdicio sólido. Pero la carretera te va a permitir que los camiones de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional te puedan depositar los desechos sólidos con mayor agilidad, con mayor rapidez. Entonces la basura se acumula menos y eso va a contribuir en la calidad de vida de la provincia, en calidad de vida de la gente, porque ya tú tienes menos acumulación de basura. Si los ayuntamientos la recogen, evidentemente que tienen facilidad para llevarla, que ahora, por las pésimas condiciones de la carretera, que nunca la habían hecho. Ese vertedero es del 95. Nunca habían hecho la carretera ahí. O sea, eso era un camino por el que los camiones, y tú ibas, yo vi ahí, tú no veías dónde estaba la carretera, porque eso era un lodazal.
Entonces ahora se va a hacer una carretera bastante bien, bastante compacta para eso. Bueno, mira, uno dice un refrán que no te metas en lo que no te importa, pero Pues no te metas. a mí me gustaría, ¿Por qué te vas a meter en lo bueno, que por lo que te voy a decir, porque hay cosas que le causan curiosidad a uno. Y a mí me ha causado mucha curiosidad de la buena, la visita que en el día de ayer hizo el exdirector de Impuestos Internos, Magín Díaz, al presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional? A mí me encantaría saber cuál es el contenido de esa conversación que sostuvieron a puertas cerradas el director de DGI, el exdirector de DGI y el presidente. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa? Porque la gestión del señor Díaz fue, por lo menos para el público, por lo menos a la opinión pública, fue una gestión positiva para el Estado en lo que tiene que ver con recaudación de impuestos, y se caracterizó por una gestión eficiente. Y si el presidente de la República se reúne con él, se entiende que de manera oficiosa, en su despacho de Palacio Nacional, un día laborable, normal, pues algún resultado positivo ha de haber de esa reunión. Ojalá que el Departamento de Comunicaciones de Palacio pues emita una nota indicando los motivos y los pormenores, si se puede, de ese conversatorio, pero agradablemente me llamó mucho la atención ese encuentro. Bueno, es parte. A ti te llaman, yo lo veo como muy curioso, muy normal, esa parte. Qué bueno, Sí, qué bueno. muy normal esa parte. Tú mencionabas en el anterior segmento, sobre la educación, sobre lo que había manifestado el nuevo ministro de Educación. Entonces, ¿saben ustedes cuál es el esquema que tiene República Dominicana para mantener en proceso de desarrollo sus esquemas educativos a través del Ministerio de Educación? Pues el siguiente: cuando surge un nuevo ministro, ese ministro decide qué va a continuar de la gestión anterior y lleva su impronta, lleva su librito, lleva los planes que él considera son los mejores para aplicar y decidir en la dirección que irá en su gestión el manejo de la educación dominicana. Eso verdaderamente, como dice la canción, mete miedo y horripila de verdad. Porque ¿qué garantía tengo yo como ciudadano dominicano que el ministro de hoy, que por cierto se piensa que hará buena gestión porque es un educador de fondo y a fondo, que el ministro de turno está en lo correcto, y eso es lo que conviene a la educación, al desarrollo de la educación dominicana, al fortalecimiento de la educación dominicana, que deja mucho que decir? Aquí se ha avanzado mínimamente en la educación en los últimos, en nuestra historia. Lo único coordinado, organizado, concreto que yo recuerde, sin ser experto en asuntos de educación, es el plan decenal, que trabajó en eso Gadamuz, estaba doña Jacqueline Malagón en ese entonces. Y ese ministro trabajó. Y el de ahora también. Bueno, pero entonces, independientemente, por ejemplo, hoy tenemos un ministro que entiendo, reitero, hará un buen trabajo. Supongamos que sí. Pero ¿y cuando él se vaya? ¿Qué va a suceder si es que hace un buen trabajo? Es que hay mucha gente aquí que hacen buenos trabajos. Pero no hay nada institucionalizado, y eso es lo que yo digo que es vergonzoso, triste y penoso. Nada concreto establecido de cómo va la educación, que el que llegue va a continuar ese plan que hay. El plan que hay es el plan que tenía Fulcar, el plan que hay es el que tenía el anterior, el que tenía Melanio, el que tenía doña Josefina Pimentel. Esos son los planes, el de cada uno. Y así no debe ser. Porque así no debe ser. Se basa en un currículo que tiene 70 años, que está inadecuado. Entonces, Se basa en un currículo
que no forma, como dice el actual ministro, no educa al niño. Educar al niño es formarlo para que tenga un comportamiento ciudadano ejemplar. Y nosotros hemos sido... Porque es el currículum, no es el ministro solo, el ministro que no lo entiende, pues va a seguir, el que lo entiende intenta cambiar, pero el currículum, y también te voy a decir una cosa, el sistema educativo tiene muchas lagunas y perdónenme los maestros, muchas lagunas en la forma, en la metodología de la impartición de docencia. Entonces, esa metodología también hay que cambiarla. Y eso está pasando. Ese señor Ángel Hernández puede hacer un buen trabajo. Yo no te voy a decir que él lo vaya a hacer. Ahora él tiene todas las herramientas posibles. Él tiene el background, él tiene la visión de hacer un buen trabajo. Porque él, así como tú lo ves en perfil bajo, ha sido uno de los que ha participado en la formación, en la elaboración de los programas educativos, por ejemplo, del PRM. Pero es que no tenemos un plan definido, Lo establecido. tiene, lo que pasa es que el plan está adecuado, hay un plan, que lo puede inadecuado, el Guadamú hizo un plan. Pero ya eso era de 10 años, ya eso pasó. Está bien, pero ¿qué es lo que tú tenías que hacer? Renovarlo. ¿Qué hicieron? Lo cambiaron todo. O sea... Pero no funciona, porque cada ministro varía muchísimas cosas. ¿Y sabes qué? Eso es lo que tú tienes que ver. Es que la educación aquí no está como un tema nacional. O sea, la formación en la academia, en la educación dominicana, en las aulas, no está como un tema nacional. Eso es ¿Qué correcto. tipo de ciudadano yo quiero? Eso no se ha discutido como un tema nacional. Eso se comenzó a discutir con el plan decenal que orientó el costarricense Guadamur. Pero se dejó a media porque cuando llegó Leonel, nombró a una ministro con unas cualidades extraordinarias. Porque, óyeme, tú no le puedes restar calidad en términos del dominio de la educación a doña Ligia Amada, igual que a doña Alejandrina. Ella tiene la calidad, pero la politizaron demasiado. Al politizar la escuela, la educación en la escuela, se jodió todo. Entonces, cuando tú llegues, cuando tú tengas un plan nacional, ¿por qué el Banco Central tiene un director que tiene 20 años ahí? 20 y pico de años, 30 años. ¿Cuánto tiene Valdés ahí? Para la finanza hay un plan nacional, que todos los sectores están contesten que Valdés Albizu es el único que sabe. No es el único, hay muchos, pero él es el que ha probado a los sectores de la economía que él maneja eso, como debe ser. El plan de él, ellos lo compraron. El plan de educación, nadie lo ha comprado. Ni los maestros, porque los maestros vienen luchando todos los días, por mejores condiciones de vida en la escuela. Eso es lo que le hace falta a la educación dominicana. Un plan que sea nacional. Y para eso se necesita un pacto por la educación, que no es solo el 4%. Porque el 4% lo cogieron distorsionado también. Porque lo cogieron para comprar solares, lo cogieron para hacer plazas, lo cogieron para enriquecerse. El 4%, sus primeras ejecuciones, sus primeros presupuestos ejecutados de eso, fueron, mire, aquí hay centenares de gastos en solares que no cabía una escuela, que no ameritaba una escuela, pero nadie me mete preso, porque la educación también tiene un problema grave, que lo tiene también muchas veces otras instancias, pero me voy a quedar en la educación. Es que mucha gente que llega al Ministerio de Educación quiere ser presidente de la República. ¿Cuál es el ministerio? Pues yo no entiendo por qué tiene que ser presidente de la República. Entonces comienza a ser presidente y comienza a desarrollar un plan educativo a su imagen y semejanza. Y comienza a buscar beneficios del presupuesto de educación para hacer una caja para ser presidente de la República. Eso también es porque eso es politiquería. De ahí han salido muchos candidatos de la presidencia, del Ministerio de Educación.
aspirantes, pues no ha llegado ni uno. ¿Cuál ministro de Educación ha sido presidente? Ninguno. Ninguno. El que más cerca llegó para mí fue, bueno, Milagro Ortiz llegó, la más cercana. Pero Milagro no llegó porque estaba en el ministerio. Milagro llegó desde la presidencia fue que fue ministra. O sea, Milagro Ortiz tú no le puedes decir que desde el ministerio aspiró, porque ella fue primero vicepresidenta y después ministra. Ese sillón le gusta al que se sienta. Yo no sé si yo lo para que la entiendo presidencia. que es que la educación dominicana amerita un plan nacional, ¿Cómo es que ahora la escuela está tan destartalada? Un problema con el desayuno escolar, un problema con la indisciplina de los niños, un problema con la metodología de los maestros aplicar la conducta. Es un grave problema. Los maestros ya no pueden llamar la atención a los estudiantes. Ya no pueden. Entonces ese es un problema grave. Un problema con los textos. Todos los años hay textos diferentes. Y siempre hay un cuestionamiento a los textos. Primero a la calidad. Segundo al costo. La metodología de hacerlo. Pero eso es porque no hay una regla, no hay un plan para eso. Entonces, el Estado, la sociedad dominicana tiene que detenerse y hacer con la educación de lo que yo quiero en 10 años después, o 20 años, volver al plan decenal. Y cada 10 años, hacer un comité que no tenga que ver con el partidarismo político solo y hacer lo que yo entiendo que hacer. Bueno. Tenemos que ir a una pausa, Gregory. No dejaste que desarrollara mi tema. No, pero cógelo ahorita. Vamos a una pausa y acaba con el tiempo ahorita. Mira lo que dice el pequeño. No, con Gregory. Bueno, esto aquí está mal. Yo mejor le voy a dar el turno a Gregory, que tiene un tema que desarrollar. Bien, la esencia del comentario anterior, del segmento anterior, el cual quería basar, y bien breve lo menciono, es el asunto precisamente de que, parte básicamente también de lo que tú comentabas, la educación dominicana no es una agenda de país, depende básicamente de la voluntad de cada ministro. Y si no convertimos la educación dominicana en que sea agenda del país, vamos a seguir teniendo una deficiencia en la educación, sobre todo pública, triste y lamentable. Tenemos un nuevo ministro que ojalá haga un buen trabajo, pero si no establece en su gestión él que se convierta en agenda la educación dominicana, por mejor que sean sus intenciones y sus capacidades, seguiremos en lo mismo. Por ejemplo, el tema del 4%, nosotros en la práctica lo que hemos sido es unos tontos, ilusionándonos con el 4%. El 4% tiene 10 años, me parece, ya. El 4% surgió, llegó con bombos y platillos y absolutamente nada en sentido concreto a favor de despegar con una educación mejor ha sucedido. Nada ha sucedido en el plano pedagógico con el 4%. Entonces el asunto no era que porque no teníamos recursos, nuestra educación dejaba mucho que desear. Entonces no era solamente por los recursos, porque los recursos están ahí y seguimos con la misma situación deficiente en la educación dominicana. Entonces, ojalá dentro de las mesas de trabajo, dentro de las intenciones que hay de que sigamos cambiando, de que cambiemos, convirtamos la educación dominicana en una agenda nacional. Eso era lo que quería mencionar. Bueno, vamos a darle el turno a las llamadas a ver si alguien opina de eso. Pero el asunto de aquí hay elementos clave. Mira, la electricidad vista como un elemento clave para el desarrollo necesita ser un tema organizado, que tengamos un plan de crecimiento. Nosotros, cuando Salvador Jorge Blanco era presidente, se dio un plan de desarrollo, de producción,
de medios de producción de energía eléctrica. Ahí surgieron las Itabo, que eran las plantas en ese tiempo adecuadas. Pero no se le dio seguimiento. Llegó Balaguer y se fueron las Itabo, después, nada, las Itabo eran cosas. Después vino Hipólito y puso un plan con César Sánchez para eficientizar la producción y la distribución. Recuerdo aquellos, las líneas que le llamaban autopistas eléctricas, que era para llevar energía con la menor dispersión posible. Bueno, ese plan dio buenos resultados. Se diseñaron la construcción de muchas plantas, se diseñó la construcción, perdón, de muchas plantas, pero nadie le dio seguimiento. Después vino el gobierno de Danilo y se inventó o le dio continuidad a parte de ese plan y construyó a Punta Catalina, que es una solución. Tú puedes estar de acuerdo con muchas cosas y con otras no, pero Punta Catalina fue una solución a ese déficit energético. Y yo recuerdo que la intención era construir 2 o 3 Puntas Catalinas, ¿sí? Una aquí, una en el norte, ahora se va a construir una en Montecristi, por ahí, y hasta por el nordeste que tú puedas construir otra planta. Yo no sé de qué se alimentaría esa, pero el sistema energético debe ser un tema que no le dé problema a nadie. Aquí no, hace mucho que ya no se da como antes, cuando Julio Sauri era un capuchín, una chichigua que te tumbaba la energía eléctrica. Ya no se dan los capuchín, las chichiguas, pero aún todavía hay sectores donde se va. Los inversores son un gasto extraordinario de la familia y las plantas. Entonces, ese sistema energético tiene que ser también tomado como un tema nacional. Aquí hay muchas cosas que tienen que estimularse así, como temas nacionales. Pero cada cabeza es un mundo y cada gobierno que llega para cambiar esa parte. Vamos a darle permiso a esta persona. Buenos días. ¿Aló? 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 ¿Tú crees que él pudo haber llamado equivocado? Mira, tú sabes que el gobernador del Banco Central tuvo una reunión con inversionistas extranjeros y aseveró y reiteró que nuestro crecimiento es sostenible, que nuestro crecimiento se mantendrá, y esas son buenas informaciones que recibimos. Lo ideal sería que en un momento sea distribuido ese crecimiento y sea traspasado a manera individual, que es lo que siempre ha faltado. Sí. Buenos días. ¿Aló? Sí, con Licho, Dígame. que quería darle una opinión sobre la educación. Dígala. Dígala. Que los ¿Aló? muchachos en este país no estudian, que no estudian los muchachos, los padres no le dan seguimiento a las tareas escolares. Aquí hay mucha deficiencia en eso. Aquí los padres ya salen y no le preguntan, muéstrame tu tarea, ¿en qué puedo ayudarte? Y entonces tampoco lo estimulan. Los profesores no hacen nada con volcarse a darle clase a los niños, y ellos ni siquiera la mente la tienen en eso. Cuando ellos salen de la escuela, jugar en la calle, a la mayoría, o con el padre, no vamos a echar hacia adelante. Yo quería aquí en la cañita, muchachos, yo soy entonces. Sí, yo sé quién me está hablando. La voz. Yo crié 4 muchachos. La voz me la asocia. Y todos salieron por la línea, pero que se le daba seguimiento en la casa. Es una mesa de 3 patas la que tenemos. Pero, ok, gracias. Pero no se cumple. Muchas gracias, Martínez. Muy bien, muy bien. Él tiene su enfoque de dónde está el problema de la educación dominicana. Y eso es bueno. Pero es una parte integral. Que la familia tiene mucho que ver con eso. Sí, porque antes, cuando un profesor le decía a un muchacho, devuélvete a la casa, el profesor no iba a pelear con el papá, no iba a pelear con el muchacho, ¿no? Iba a decirle al profesor, usted tiene la razón. ¿Cogemos esta llamada? Sí, sí. ¿Cuál que manda? El pequeño que manda. Buenos días. Breve. ¿Aló? ¿Aló?
Ah, no, la tumbó Alejandro. Bueno, señores, ya se nos terminó el tiempo. Juancito y Alejandro dejaron que la llamada no saliera, pero mañana vamos a continuar con este tema y vamos a ver si traemos una discusión sobre el tema con respecto a qué sé yo, a la planificación de la educación y de cómo nosotros queremos un ciudadano mejor para el futuro. La violencia es fruto del trabajo en la educación, la violencia. Nos vemos mañana, pequeño.